Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a qué hora estén mirando esto. Bienvenidos al curso y espero que lo aprovechen. Yo soy la doctora Margarita Murgieri y vamos a tocar dos grandes temas. Uno es síndromes geriátricos y el otro es características de las enfermedades en los ancianos. En primer lugar, tenemos que recordar que el grupo de adultos mayores es un grupo muy heterogéneo. Si un chico no es igual a otro chico, un adulto mayor es menos igual a otro adulto mayor, por sus morbilidades, por su curso de vida, por sus biografías, etc. O sea que estamos hablando de un grupo heterogéneo. Dentro de este grupo hay un subgrupo que ya lo van a ver en otra charla, que es el subgrupo de los pacientes frágiles. El doctor Perlado, un amigo nuestro reconocido geriatra de Zaragoza, decía que esto era como una pileta donde en el medio están los frágiles, abajo están los dependientes y arriba están los independientes. Sobre los frágiles es sobre los que tenemos que trabajar e intervenir justamente para que no caigan en dependencia. Esto es fundamental. Y vamos a hablar de síndromes geriátricos y vamos a ver que esos síndromes geriátricos aparecen más en los pacientes frágiles. Y también vamos a hablar de las formas de presentación de las enfermedades en los ancianos, considerando que estas formas de presentación son atípicas. Esto que es típico para los adultos mayores es atípico si lo comparamos con el grupo de los jóvenes o de los de mediana edad. Los adultos mayores tienen mayor prevalencia de enfermedades crónicas y degenerativas y además necesitan en general tener algún cuidador y necesitan también mayor necesidad de rehabilitación. En la guía que tienen ustedes para leer van a ver las definiciones de síndrome geriátrico. Y decimos que síndromes geriátricos son múltiples condiciones o problemas que se producen por acumulación de efectos del deterioro de esos múltiples sistemas y que llevan a una persona, sobre todo frágil o vulnerable, a caer en dependencia. Esto tiene que ver con distintas causas. Esto es policausal, es multicausal. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Hace muchos años, en 1976, Bernard Isaacs los denominó como las 4I, en ese momento 4, las 4I de la geriatría, que son los grandes síndromes geriátricos. Recuerdan ustedes, en clínica médica, que un síndrome es un conjunto de signos y síntomas. Entonces, estos síndromes grandes, que todos empiezan con I, gracias a Bernard Isaacs, son el síndrome de inmovilidad, el síndrome de inestabilidad y caídas, el síndrome de incontinencia esfinteriana y la incompetencia cerebral o incompetencia mental. Es decir, en ese momento eran 4. Después muchos autores dijeron, bueno, pero hay otros que también pueden considerarse síndromes geriátricos y agregaron algunos otros. Pero uno de los que se agregó y ahora constituye las 5I de la geriatría es la iatrogenia. O sea que en este momento hablamos de 5I. Repasamos: inmovilidad, inestabilidad y caídas, incontinencia e incompetencia mental o incompetencia cerebral. Este último es el gran grupo de las demencias y del síndrome confusional agudo. ¿Cuáles son las características de estos síndromes geriátricos? Uno ya lo dijimos, hay multicausalidad, es decir, los síndromes geriátricos tienen más de una causa. Por otro lado, se presentan como una discapacidad instalada, pero en realidad es algo que es como la expresión final de varias enfermedades crónicas. Impactan mucho en la calidad de vida y además, si uno las deja libradas al azar, a su suerte, evolucionan mal. Esto también es importante para tener en cuenta. Por otro lado, hay una fuerte asociación secuencial entre una cosa y la otra y esto llamamos cascada, efecto cascada o cascada de enfermedad y deterioro y sobre esto vamos a volver.
En la práctica podemos recordar que cuando hacíamos clínica médica o hacemos clínica médica, algunos de nosotros, los signos y los síntomas dependían de una etiología en general. Aparecían signos y síntomas y eso depende de una etiología. Esto es diferente del síndrome geriátrico porque en el síndrome geriátrico nosotros vemos un problema de salud que sería como la punta del iceberg, pero por debajo está toda esa multicausalidad. Esto se llama fenómeno entonces del iceberg. Esto es muy importante porque es diferente de la patología justamente que aparece en la clínica médica. Y si vamos a los modelos conceptuales, justamente el modelo de la enfermedad clásica que veíamos nosotros en clínica médica es justamente lineal. Es decir, tenemos una causa, tenemos una enfermedad precoz y una enfermedad instalada, como si fuera una flecha hacia abajo. En cambio, en los síndromes geriátricos tenemos como una bolsa de papel donde entran muchas causas, incluso hay causas que originan causas y todas esas causas constituyen lo que llamamos fenotipo clínico o modelo concéntrico, y esto es característico justamente de los síndromes geriátricos. Podemos decir entonces que varias causas van a ocasionar un síndrome geriátrico. Una persona se puede caer porque no ve bien, además se tropezó, además tomó una medicación y además la escalera no estaba en buenas condiciones o además había poca luz. Es decir, muchas causas van a provocar un síndrome geriátrico. Por otro lado, tiene consecuencias múltiples. Una sola causa, como podría ser una enfermedad de Parkinson, puede ocasionar más de un síndrome geriátrico. Un paciente con Parkinson se puede caer porque no camina bien y tiene un síndrome de inestabilidad y caídas, puede tener un síndrome de inmovilidad y no levantarse de la cama, por ejemplo, y además ustedes saben que el Parkinson puede ocasionar demencia, o sea que también puede tener un síndrome de incompetencia cerebral o incompetencia mental, como lo llamaba Bernard Isaacs. Es decir, una sola causa puede dar varios síndromes geriátricos. Y por otro lado, tercera cosa de los síndromes geriátricos, esto que les contaba del efecto cascada. Un síndrome geriátrico puede ocasionar otros. Es decir, una persona que tiene un síndrome de inestabilidad y caídas, después, por haberse caído, tiene un síndrome de inmovilidad. Es decir, uno lleva a otro en un círculo vicioso, digámoslo así. Por otro lado, ¿qué pasa cuando, esto que hablábamos al principio de los pacientes frágiles, qué pasa cuando un paciente entra en su etapa de fragilidad o es un paciente frágil? Ese es el lugar, el momento en el que van a aparecer los síndromes geriátricos, en ese umbral de la fragilidad. Entonces podemos decir que el síndrome geriátrico se define entonces como un problema producido por múltiples causas subyacentes, sumatorias o concomitantes. Vayamos ahora al segundo tema, que es características de la patología en geriatría. ¿Por qué tenemos que hablar de esto? Porque justamente hay diferencias con el adulto joven y con el adulto en edad media. En primer lugar, podemos hablar de enfermedad no comunicada. ¿Qué es esto de enfermedad no comunicada? Uno piensa que los ancianos en general son hipocondríacos y se quejan todo el tiempo, pero no es así. Hay ancianos hipocondríacos, pero en general se quejan poco y tarde, por muchas razones. Una de las razones por las que se quejan poco es por lo que llamamos, y es algo social, digámoslo, es por el viejismo o ageísmo, o sea, en razón de la edad. Una persona puede estar con sordera, por ejemplo, y entonces la propia familia o hasta el médico le dicen, y bueno, estás sordo porque estás viejo. O se fatiga, y bueno, te fatigas porque estás viejo. Es decir, esto de atribuirle a la edad todas las cosas, todos los signos, todos los síntomas que le pasan a un adulto mayor. Esto es muy frecuente, entonces esa es una de las razones en que la enfermedad en general no está comunicada, porque se retraen, porque nadie les cree y porque todo se achaca a la edad, cuando no debiera ser así. El libro de Kane, hay un libro de geriatría de Kane, que es un lindo libro, muy bueno y fácil de leer, que les recomiendo también, entre otros.
En este libro dice que un paciente de 101 años va al médico y entonces le dice: me duele la rodilla izquierda, vengo por eso. Entonces el médico le dice: bueno, con 101 años, ¿qué quiere? Y el paciente le dice: y bueno, pero mi otra rodilla tiene la misma edad y no me duele. Ahí, bueno, le quiso decir justamente al médico que no es cuestión de la edad todo lo que le pasa a las personas. ¿Por qué otra razón enfermedad no comunicada? Podemos tener pacientes dementes o con deterioro cognitivo que tampoco van a poder contar exactamente qué les pasa. Un paciente demente puede manifestar un síntoma de dolor, por ejemplo, o de malestar digestivo, poniéndose irritable y no lo puede expresar como debiera. Entonces, la familia tampoco se entera exactamente qué es lo que está pasando y muchas veces, como les cuento, a veces los médicos también dicen: bueno, pero esto es cuestión de la edad. En segundo lugar, podemos hablar de distinto patrón de distribución de la patología del anciano. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando uno tiene un adulto como paciente, un adulto mayor o un anciano, las patologías pueden ser las mismas que en otras edades, pero uno tiene que pensar en patologías que tengan más prevalencia en estas edades, en estos grupos etarios. Por ejemplo, si un paciente joven tiene una ictericia, es más probable que sea una hepatitis. Si un paciente adulto mayor tiene una ictericia, yo voy a pensar más en una litiasis o en un cáncer de vía biliar o de páncreas. Es decir, uno va a pensar diferenciado, lo cual no quiere decir, nosotros tuvimos un paciente internado en una institución geriátrica donde yo trabajaba que tuvo varicela de adulto mayor. Es decir, no quiere decir que una persona de cierta edad no pueda tener una patología diferente. Obviamente también una persona joven puede tener un cáncer de ovario, por ejemplo, origen genético y es joven. O sea, nosotros lo que tenemos que ver es que la prevalencia o la incidencia va a variar según la edad. Esta es otra característica. Y lo más importante, yo les diría que casi lo más importante es lo que viene, que es la alterada forma de presentación de las enfermedades. Esto es fundamental porque es lo que ya desde el principio mencionamos como presentación atípica. ¿Y esto qué quiere decir? Que esta forma de presentación de las enfermedades es atípica o inespecífica, es decir, no es igual que en el joven. Una persona, no siempre, ¿no? Porque alguno puede tener toda la misma clínica que un joven, pero no pasa siempre. Por ejemplo, una persona joven con una neumonía, a ver si ustedes recuerdan, que tenía tos, fiebre, puntada de costado. Uno hace una radiografía de tórax y aparece un infiltrado. Esto sería como lo más común. Un anciano puede tener un síndrome confusional, es decir, una confusión mental. La familia les cuenta: este paciente ayer estaba bien y hoy está confuso. Esto es nuevo, no pasaba antes. Y esa confusión mental es la forma de manifestarse de la neumonía. Puede pasar lo mismo con una infección urinaria. Un joven puede tener disuria, puede tener polaquiuria, puede tener ardor al orinar. Un adulto mayor puede tener un síndrome confusional agudo, es decir, puede tener un episodio de confusión mental y eso es la forma de presentarse de la infección urinaria. Entonces, de estas presentaciones inespecíficas, yo les voy a contar cuáles son, pero hay dos que son fundamentales y una es la confusión mental. Ustedes van a tener un tema específicamente, una clase sobre esto, sobre síndrome confusional agudo. La confusión mental es una de las formas de presentación, como les contaba antes, de la punta del iceberg, más importantes en los adultos mayores. Esa confusión mental puede ser una neumonía, puede ser una infección urinaria, puede ser una hiponatremia, puede ser una medicación nueva que se agregó, por ejemplo. Y después tenemos otra que también es importante y que además es un síndrome geriátrico, que son las caídas. Las caídas, también como forma de presentación de enfermedades,
siempre son importantes en los adultos mayores. No importa si se lastimó o no se lastimó, si se hizo algo o no se hizo nada. Cuando una persona se fractura y se interna, ahí uno se entera de lo que tenía. Tenía un infarto que no dolió, tenía una neumonía y nadie se dio cuenta. O sea, una enfermedad está ocasionando como forma de presentación la caída. Esto es tan importante que en otro libro muy bueno que es el HAM, en ese libro habla de caídas premonitorias. Es decir, como que la caída estuviera diciéndonos, este paciente está teniendo algo. Así que un paciente que se cae, no importa si no se fracturó, siempre es importante y siempre hay que investigarlo. Otras presentaciones inespecíficas, la anorexia. Un paciente que deja de comer no es por nada, algo tiene, hay que revisarlo, hay que buscar. Un paciente que tiene incontinencia, puede tener una infección urinaria, pero no importa, puede ser otra cosa, hay que buscar. Disnea, cansancio, apatía, abandono personal. Bueno, todas estas presentaciones inespecíficas son importantísimas, pero les vuelvo a remarcar las caídas, la confusión mental y la anorexia, podríamos decir también. Pero la confusión mental y las caídas, fundamental que investiguen. Les cuento otro caso. Un paciente que vivía en la institución geriátrica se cae en Capital, se golpea la cabeza, poquito, le sacan una radiografía de cráneo, frente y perfil, que dio normal, y vuelve a la institución geriátrica. El hogar es de puertas abiertas. Vuelve y se quedó preocupado. Bueno, lo atendemos y ¿qué tenía? 40 de frecuencia cardíaca, es decir, tenía un bloqueo AB. Entonces, aunque el paciente no se hizo nada, porque no tenía nada en su cráneo, nada, ninguna fractura, ningún hematoma subdural, nada en el cráneo, el paciente estaba teniendo una patología. Entonces, siempre es importante buscar causas ante las caídas, lo mismo ante el síndrome confusional. Otra forma de presentación alterada de las enfermedades es la presentación en un órgano o aparato diferente. ¿Y esto qué quiere decir? Que una persona con incontinencia puede tener una infección urinaria, mismo sistema, digamos, pero también puede tener otra cosa. Por ejemplo, puede tener una enfermedad de Hacking-Adams, que tiene incontinencia, demencia y trastornos en la marcha. Puede ser diabético y a lo mejor tiene incontinencia porque es diabético. Puede estar tomando diuréticos y tiene incontinencia porque está tomando diuréticos. Entonces, esto también es diferente que en los adultos más jóvenes. Y algunas formas clásicas de presentación atípica, se las voy a enumerar, igual ustedes después las van a leer. Una es la depresión sin tristeza. La depresión puede tener todos los síntomas que ustedes conocen, anedonia, ganas de estar en la cama, ganas de no hacer nada, pero también puede haber formas diferentes de presentación de la depresión, como puede ser el dolor. Me duele el abdomen, por ejemplo, me duele acá. Bueno, y es eso nada más, no es que tiene tristeza. Entonces es más difícil. Nosotros a veces les decimos a los alumnos que tienen que ser un poco detectives si quieren atender a adultos mayores, porque tienen que pensar un poquito más allá de, la cuestión más obvia. Otra forma clásica de presentación atípica es la masa asintomática. Es muy frecuente, por ejemplo, en un paciente que se fractura y por eso se interna, encontrar una masa en abdomen que el paciente no se tocó. Es raro que una persona joven no se toque si tiene una tumoración en abdomen, pero un adulto mayor no se lo tocó y se lo tenemos que descubrir nosotros. La enfermedad infecciosa silente, como les contaba de la neumonía o de la infección urinaria, es otra forma de presentación atípica. El infarto sin dolor es otra presentación atípica. El edema pulmonar sin disnea, sin fatiga. Si el paciente no camina, no corre y está postrado o está inmovilizado, es difícil que manifieste esa fatiga. Y bueno, hay algunos otros un poco más raros como el hipertiroidismo apático, que parece más un hipotiroidismo que un hipertiroidismo, ¿no? Estas son entonces formas alteradas de presentación
de las enfermedades que son bastante típicas. Y después tenemos aquellas que llamamos enfermedades sin ningún tipo de presentación o enfermedades ocultas. En realidad no es que no tengan un tipo de presentación, sino que el propio paciente, por más lúcido que esté, no se lo cuenta al médico. ¿Y por qué no se lo cuenta? A veces por vergüenza, por ejemplo la incontinencia. Tenemos que tener una buena relación con el paciente para después poderle preguntar y poder indagar acerca de la incontinencia, y más aún la incontinencia fecal, porque da vergüenza, porque les parece que es algo también relacionado con la edad y que no deberían tener, y bueno, son cosas que por ahí el paciente no lo cuentan. El alcoholismo y más en las mujeres tampoco lo cuentan. Hay muchas de estas patologías que por eso les decimos ocultas. Los problemas de la boca, el tapón de cera, que a veces es lo que origina una sordera, tampoco lo cuentan por esto del viejismo. El médico le va a decir que está sordo porque es viejo y entonces ¿para qué lo voy a decir? O la familia también le dice, bueno, no escuchás porque estás viejo, y entonces es otra cosa que no cuentan, cuando a lo mejor tendría solución. Los dolores articulares atribuidos a artrosis, las propias caídas. A veces con las caídas pasa que cuando un paciente se cae y uno le pregunta, te dicen, bueno, sí, pero yo me vengo cayendo hace rato. Bueno, por ejemplo, los problemas en los pies, la malnutrición y la disfunción sexual. La disfunción sexual también es algo que se calla, porque también el paciente tiene temor de que el médico le diga, y bueno, usted a su edad, ¿qué quiere? Otra característica es que estas patologías en general tienen distinto pronóstico. ¿Por qué? Porque si un paciente se queda mucho tiempo en la cama, aparece lo que se llama falta de entrenamiento y falta de movilidad. El paciente se va hacia atrás, no se puede levantar, se le aflojan las piernas y tiene como característica esto que mencionábamos antes de la cascada de enfermedad y deterioro. Un paciente se interna, por ejemplo, con diferentes síntomas, está atendido, pero no de la forma que debería estar atendido geriátricamente, digamos, y con un equipo interdisciplinario, y se va empeorando. Ocurre esto de la cascada, empiezan estos síntomas funcionales, alguien les pone una sonda, deja de comer porque está en un lugar diferente, tiene una confusión mental porque además está en un ambiente diferente y se empieza a complicar. Aparece una trombosis venosa profunda, después puede aparecer una embolia de pulmón, un bolo fecal, una infección, y al final el paciente termina internado mucho más tiempo del que debería estar internado y se va complicando. Y esto hace que aparezca lo que llamamos también síndrome de deslizamiento o síndrome de desmoronamiento. El paciente está cada vez peor y es un poco por las no buenas acciones que podríamos haber hecho cada una en su momento, y esto ocasiona esta cascada de enfermedad y deterioro. ¿Qué tenemos que hacer con estos pacientes? Con estos pacientes tenemos que hacer una lista de problemas. Esa lista de problemas tiene que estar jerarquizada, no necesariamente de patologías más graves a patologías menos graves, sino realmente las tenemos que valorar según el impacto funcional que tengan. Si esa patología que tiene el paciente no lo deja caminar, no lo deja comer o le provoca incontinencia, va a ser siempre mucho más severa. Y también tenemos que clasificar esas patologías en síndromes geriátricos. Por otro lado, otra característica de las enfermedades en los ancianos es que se presentan de a varias, no en todos los pacientes, pero pueden tener más de una patología. A esto llamamos comorbilidades. Entonces tenemos que estudiar a los pacientes sin hacer demasiadas cosas más de las que debemos, porque también eso puede llegar a ser contraproducente, sino que tenemos que priorizar las técnicas diagnósticas que vamos a utilizar. Pero es muy importante y es muy lindo para los que hacemos geriatría o atendemos adultos mayores, que si uno hace pequeñas intervenciones adecuadas, el paciente mejora mucho. O sea, si yo le toco esto que no está bien y aquello que no está bien y aquello que no está bien, el paciente mejora un montón.
y eso es bueno, eso es muy bueno. Y por último, cerrando, otra cosa importante para esto es la distinta respuesta terapéutica. Los adultos mayores y los ancianos responden diferente a la medicación. Seguramente van a tener otra clase de polifarmacia. Hay algo que nosotros, un aforismo que nosotros usamos, que está en inglés, y que dice start low, go slow. ¿Qué quiere decir? Empezar por debajo e ir subiendo despacio, con las dosis. Uno, por ejemplo, ustedes necesitan indicar un antidepresivo. Eligen sertralina. Bueno, no van a empezar con 100 miligramos, van a empezar con 25. Después, según el efecto que tenga y que no tenga efectos adversos, van a subir a 50 y después pueden llegar a 100 y si no pasó nada, nos quedamos ahí. Entonces, ir empezando con dosis bajas e ir subiendo despacio hasta llegar a la dosis óptima. Tampoco nos vamos a quedar a mitad de camino. Esto que algún autor, que no recuerdo cuál, decía no usar dosis compasivas, porque no lo voy a dejar con 25 miligramos que no le va a hacer nada. Voy a tratar de llegar a la dosis óptima, pero no de golpe, no de una. Evitar la polimedicación y ustedes como médicos de cabecera, revisar qué es lo que el paciente está tomando, todo lo que el paciente está tomando. No solamente lo que algún médico le recetó, sino también lo que ellos pudieron haber ido a la farmacia y comprar. Evitar la prescripción como acto reflejo, esto también es importante. No es que viene el paciente y me dice, tengo constipación, bueno, tome un laxante, porque lo que estoy haciendo es agregando una medicación más. Y coordinar los tratamientos con los otros especialistas. Bueno, aquí se terminó la conversación. Espero que hayan aprovechado y hagan las actividades y muchas gracias por escuchar.